Quien llevó una inteligente y silenciosa investigación de campo fue el licenciado Ángel Díaz. Reiteradamente y en solitario, volvió al pajarillo para rastrear todos los elementos que se pudieran recoger sobre el terreno. Esta paciente investigación fue dejando la conclusión que estamos ante un fenómeno muy misterioso, pero que encajaba con el fenómeno ovni, máxime si se lo unía a los relatos de la familia Gómez. Es honesto reconocer que otros investigadores elaboraron la hipótesis de que la huella la produjo un incendio natural que se inició en la parte baja de la ladera del pajarillo y que luego, tras un brusco cambio de viento, se apagó formando espontáneamente ese gran semicírculo de vegetación quemada. En lo personal, me pareció una explicación absurda, ya que tendríamos que ignorar la presencia del ovni la noche anterior sobre la finca de los Gómez. Y un dato interesante es mencionar que esta conclusión se elaboró durante un día de trabajo. No obstante, y en homenaje a la intención de descubrir la verdad auténtica, interrogamos sobre esta posibilidad a vaqueanos del lugar que habían visto quemar la sierra por incendios naturales en forma frecuente, y estos nos miraban con una sonrisa irónica y contestaban: «Mire, don, yo no sé lo que produjo esa mancha, pero un fuego que cambia de dirección por el cambio del viento no me lo creo, porque cuando el fuego arranca, quema y quema. Puede apagarse por la llegada de un fuerte cambio de viento, pero por lo menos hasta ahora nunca dejó un dibujo tan perfecto». Una opinión muy calificada se recibió de un integrante del Cuerpo de Bomberos de Capilla del Monte, Raúl Pancho Lobos, que como muchos otros llegó al lugar atraído por la curiosidad y con una amplia experiencia de hombre que había luchado contra el fuego con frecuencia en las sierras, expresó una serie de consideraciones que fueron muy útiles para la interpretación del fenómeno del pajarillo. En principio, consideraba improbable que la huella fuese producida por un incendio natural. Sí pensaba que se podía haber provocado, pero hubiera exigido una serie de elementos como logística y un buen número de personas para lograrlo, sin dejar de desconocer que los continuos vientos que se registran en la zona de alta sierra hacían la tarea casi imposible. Otro tema que le llamó la atención fue el cambio de coloración de las piedras que se ennegrecieron en la parte superior de una forma muy misteriosa. Hubiera sido muy dificultoso haberlo hecho con un soplete o con lo que fuera, una por una. Otro dato interesante que encontró fue que la paja brava quemada que tapizaba el lugar mostraba que la quemazón estaba por encima del terreno y que fue afectada por una onda de calor. La poca que quedó en el lugar demostraba que se había quemado de arriba hacia abajo. Diferente hubiera sido si el fuego se hubiera arrastrado por el terreno. Los insectos encontrados dentro de la huella ofrecían unas particularidades sorprendentes, ya que los mismos estaban como momificados. En su parte exterior, intacta, pero estaban vacíos por dentro, como si algo misterioso hubiera vaciado todos sus líquidos vitales. Algo que sorprendió fue el hallazgo de un pequeño batracio que ofrecía las mismas características de los insectos, pero además su piel no había cambiado de coloración, situación que sí hubiera ocurrido si hubiera sido afectado por fuego. Estábamos ante algo tan misterioso como sorprendente. Si suponíamos que aquí había terminado la historia, la realidad nos demostraría que no era así. Un año y medio después ocurrió otro hecho sobre el pajarillo que agregaría a esta historia una dosis mayor de incomprensible misterio. Un hecho mucho más sorprendente e inexplicable que la aparición de la huella el 9 de enero de 1986. El hecho que vamos a narrar se produjo un año y medio después, más precisamente en agosto de 1987. Por esos días, yo estaba totalmente volcado al estudio de la temática ovni, por cuanto me habían impresionado las historias que me contaron los investigadores que conocí cuando visitaron Capilla del Monte para realizar su investigación de campo sobre la primera fase de la huella.
Una tarde, mientras tomaba café con unos amigos en un bar del pueblo, se acerca a nuestra mesa un conocido y me pregunta: «Suárez, ¿hace mucho que no va por el pajarillo?». Y le dije que efectivamente hacía mucho tiempo que no iba por la zona. Entonces me sugirió: «¿Por qué no va?». Me quedé interrogándolo con la mirada y él me dijo: «Vaya, se va a llevar una sorpresa». Insistió y se fue. Me quedé pensando y preguntándome qué podría haber pasado. En un momento recordé que un voraz incendio de los tantos que se producen en la zona, muchas veces provocado y otras en forma natural, se había llevado por delante muchas hectáreas de pastizales que tapizan las laderas del Pajarillo. Pero ¿qué podía significar esto? Y decidí averiguarlo al día siguiente. Luego de almorzar, monté en mi camioneta para recorrer los pocos kilómetros que separan Capilla del Monte con el lugar donde encontramos la huella en el año anterior. Luego de transitar por el tramo de asfalto de la ruta, ingresé al camino de ripio que, luego de pasar por Quebrada de Luna, se llega a las enigmáticas cuevas de Ongamira, no sin antes admirar una vez más las imponentes formaciones de los terrones que se aprecian a la distancia desde el camino. Durante el viaje pude apreciar la importancia del incendio ocurrido horas antes. Hacia la izquierda del camino se advertía sobre el faldeo de la sierra solo tierra quemada con algún matiz de gris a los pies de algún árbol, producto de la ceniza de su propio tronco quemado. Al llegar al lugar, al sitio donde habíamos avistado la huella del año anterior, que se identificaba por la existencia de una alcantarilla, detuve el vehículo y me bajé. Al levantar la vista hacia la sierra, me quedé congelado. Allí, en el mismo y exacto lugar donde habíamos descubierto aquella fenomenal pelota negra depositada sobre el verde esmeralda de la paja brava, ahora la encontraba sobre un terreno de color negro profundo, producto del incendio. La misma pelota, pero en este caso de un color amarillo que contrastaba con lo negro del incendio. Fue tan grande la impresión que me causó, y no tengo vergüenza en confesarlo, lágrimas de emoción comenzaron a deslizarse por mi rostro. Yo por esas fechas me había interesado muy especialmente en el tema ovni, como ya comenté, pero también había otras experiencias que me habían marcado muy profundamente, por lo que quizás sirva para explicar mi estado emocional de aquellos momentos, o porque comenzaba a comprender que aquella huella, hoy conocida en todo el mundo como la huella del pajarillo, sugería algo mucho más serio que el simple hecho de una marca producto de la presencia de aquella nave que avistó Gabriel desde la casa de su abuela. Quizás era la confirmación de la importancia de aquella huella, ya que de ella se dijo que había sido quemada con fines turísticos, y entonces ahora la presencia de algo misterioso y desconocido nos desafiaba con esta segunda fase. En lo personal, siempre he dicho que si aceptamos la estupidez de que la huella se quemó con sopletes de acetileno, en ese rumbo podríamos aceptar la historia de que, advertidos del incendio, subimos corriendo con baldes de arena y agua para mojar la vegetación y así protegerla del fuego. Les recuerdo que el volumen de aquella huella era de 120 por 70 metros aproximadamente, y quizás también aceptar en ese rumbo que alguien subió aquella noche al sauce de los Gómez y con una jeringa chupó hoja por hoja su clorofila para explicar el deshoje de aquel añejo árbol. Días después, concurrimos al mismo lugar donde estaba la huella con Fernando Gabriel Sansó, periodista de Radio Universidad de Córdoba, y realizamos una prueba sobre el terreno. Encendimos fuego a la paja brava y la misma se quemaba con facilidad. Y nos preguntamos con Fernando, ¿qué pasó durante el incendio? ¿Cómo se explicaba que no se hubiera quemado ese rubio pastizal que tenía la misma combustibilidad que su similar del exterior y se había consumido totalmente, quedando sobre el terreno solamente piedras? Esta pregunta quizás encontró respuesta cuando el ingeniero del equipo de televisión de España, que con Juan José Benítez y el doctor Fernando Jiménez del Oso en la parte periodística,
realizaban tomas en la huella. Encontró, a través de los equipos inalámbricos de grabación, que se comprobaba una interferencia que entorpecía la tarea de don Pepe Noriega. En la opinión de los periodistas, como hipótesis para explicar las interferencias, aquella nave ancló sobre el terreno una energía desconocida que, como efecto de campana, protegió la huella del fuego. Esta realidad la confirmó en enero del 89 el ingeniero Guido Basler durante un trabajo de campo de bioenergía que publicamos en detalle en nuestro libro Uritorco, el cerro más misterioso de América. Honestamente creo que la voluntad de las culturas extraterrestres que visitan nuestro planeta es dejar testimonios de su presencia de distintas maneras y obedece a sugerirnos amorosamente que no estamos solos en el universo. Fuente: www.ciouritorco.org. Autor: Jorge Alberto Suárez, del Centro de Informes OVNI, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina.